Buenos días, amados hermanos, buenos días, amigos, bienvenidos sean todos en esta mañana y vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra, el mensaje de nuestro Dios y esperando que encuentre cabida en cada uno de ustedes y que lo llevemos en nuestra vida presente para compartirlo, para practicarlo, para ponerlo por obra. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 2, Éxodo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y continúa, hermanos, la narración en el capítulo 3, versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso siguiente, bueno, vamos a dejarle aquí la lectura, el versículo 9, hermanos, ahorita vamos a continuar más adelante. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Podemos ver un deseo grande de nuestro Dios, un deseo de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, y para eso se le presenta a través de esta zarza ardiendo a Moisés, para encargarle esta misión. Hermanos, la lección de esta mañana yo le he puesto por título: haz lo que debes y no pongas excusas, no pongas excusas. Y algunas cosas importantes que podemos ver en esta lección son las siguientes. La primera, hermanos, que había un trabajo especial que hacer, un trabajo especial. Cuando vinieron aquellos 7 años, si ustedes recuerdan la historia de gran hambre en la tierra, y aquellos 7 años de vacas flacas como se había profetizado, los hijos de Israel, hermanos, acudieron al único lugar donde había comida, donde había provisiones, donde había la manera de sobrevivir. Y ese lugar era la tierra de Egipto. Y allá va, hermanos, Jacob juntamente con toda su descendencia, sus hijos, y se quedaron a vivir allí en la tierra de Egipto, donde José, en ese tiempo, José era el segundo hombre más importante de la nación. Pero, hermanos, al paso del tiempo, los hijos de Israel se convirtieron en una nación muy grande y numerosa dentro del territorio egipcio. Y esto inquietó al faraón, y dice la palabra de Dios que los hizo esclavos. Los hizo esclavos. Y siendo esclavos, dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Sí?
Eran esclavos, estaban siendo oprimidos, estaban siendo maltratados, estaban llevando una vida terrible bajo ese yugo, bajo esa servidumbre de los egipcios. Por muchos años los israelitas tuvieron que sufrir esa opresión. Por muchos años tuvieron que ser siervos en Egipto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos clamaron y clamaban a Dios. Clamaban a Él. Y dice la Escritura, hermanos, que subió su clamor hasta la presencia de Dios. Y el Señor los escuchó, oía sus gemidos, Dios oía sus lamentos, Dios oía su llanto. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios, hermanos, se propuso en su corazón sacarlos de esa esclavitud. Y es entonces, hermanos, que viene a Moisés ahora para darle a él un trabajo especial, muy especial. Dios había tomado la firme decisión de liberar a su pueblo de esa opresión egipcia, y Moisés sería el instrumento humano que Dios iba a utilizar para llevar a cabo sus planes y propósitos. Dios lo iba a hacer a través de este hombre, a través de Moisés. Hermanos, este trabajo sería de gran bendición para el pueblo. Lo que iba a hacer Moisés, la encomienda que Dios le iba a dar, la responsabilidad, el mandamiento que iba a recibir él, iba a ser, hermanos, fundamental para que los israelitas pudieran ser libres de esa esclavitud a la cual estaban sometidos. El trabajo de Moisés iba a ser de suma importancia para que ellos pudieran alcanzar la tierra prometida, para que pudieran ellos heredar esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que Dios había prometido desde allá a Abraham. Cuando, hermanos, consideramos esta historia, podemos nosotros encontrar grandes enseñanzas, grandes similitudes también que pudieran ser de mucha utilidad para la vida nuestra como cristianos. Y es que, hermanos, Dios, hermanos, de la misma manera que a Moisés, a nosotros nos enseña y nos muestra el hecho de que el ser humano, ¿verdad?, la corona, por así decir, de la creación de Dios, el hombre, se apartó por causa del pecado. Se ha apartado de Dios, convirtiéndose en esclavo, convirtiéndose, hermanos, en una persona que sirve al pecado. Está bajo su dominio, bajo su yugo, y el pecado ahora es su cruel capataz. El pecado es algo que le aflige, es algo que le tortura, es algo que le azota día con día, y esa es la condición que hoy en día Dios ve en el ser humano, en el hombre, en el que fue creado a su imagen y semejanza. Sí. El pecado, hermanos, y estando detrás del pecado, Satanás como Faraón, ¿verdad?, tienen bajo su dominio, bajo su potestad al ser humano. Sin embargo, hermanos, podemos aprender en la Biblia cómo Dios ha provisto también. En Juan capítulo 8, versículo 34, dijo el Señor: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la condición del ser humano, por cuanto ha pecado, es esclavo del pecado. Y luego en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. El pecado, hermanos, separa a las personas de Dios y nos hace estar ajenos de toda bendición espiritual, de toda promesa divina. No tenemos parte en ellas por causa de nuestros pecados. Pero, hermanos, cuando Dios miró la condición de esas almas preciosas que tanto ama, de esa creación suya, que fueron hechos a su imagen y semejanza, Dios recordó la promesa de enviar un Salvador. Desde allá, los tiempos antiguos, los profetas ya habían hablado de ese Mesías que vendría a la tierra para salvar al pueblo de sus pecados. Y Dios lo recuerda, hermanos, y envía a su Hijo unigénito cuando vino el cumplimiento de los tiempos.
envía al Señor Jesucristo para llevar a cabo ese plan de redención de los hombres. Envía posteriormente el Espíritu Santo para revelar el Evangelio. El Espíritu Santo, hermanos, para indicar el camino a toda persona en todo lugar y en todo tiempo. El camino que debe de seguir para escapar de las consecuencias de los pecados y tener, hermanos, un lugar en las mansiones de los cielos. Y quedó esta revelación por escrita. Tenemos ahora el Evangelio, tenemos el plan de Dios para salvación del hombre y está todo dispuesto, está todo en nuestras manos. Ahora, hermanos, al igual que a Moisés, en este tiempo, hoy en día podemos decir, Dios viene a nosotros de la misma manera y nos dice, hermanos, lo que Él ve. Dios nos dice, hermanos, la terrible situación de las personas. Dios nos dice a través de su palabra la terrible situación de aquellos que Él ha creado. Dios nos dice, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Dios nos dice, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él nos dice a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y una y otra vez, hermanos, el Señor ahora se dirige a nosotros, dándonos instrucción, dándonos mandamiento y haciéndonos ver la necesidad de este trabajo especial. Ahora, hermanos, al igual que a Moisés, Dios nos da el privilegio de ser instrumentos suyos para sacar a las personas de esa esclavitud espiritual y guiarlos a una patria mejor, a esa patria celestial, a esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora nosotros somos instrumentos del Señor para guiar a las personas a la salvación, a la libertad de sus pecados. Nosotros no les damos esa libertad, es Dios. Pero nosotros somos instrumentos suyos para guiar a las personas a esa tierra prometida, donde serán libres, donde no habrá, hermanos, pecado alguno. Definitivamente es un gran privilegio el poder ser instrumentos de Dios. Hermanos, todos y cada uno en particular tenemos esta encomienda del Señor. Primeramente fueron los apóstoles a los cuales Dios se dirigió y les encargó y les dio la gran comisión. Pero posteriormente, cuando ellos predicaron y vino el establecimiento de la iglesia, aquellos que habían creído también hacían lo mismo. Y los hermanos en el primer siglo, por donde quiera que ellos iban, aun cuando les prohibían, aun cuando los perseguían por ser cristianos, ellos en todas partes donde tenían la oportunidad, hermanos, ellos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Ellos hablaban a las personas de Jesús. Ellos lo hacían. Y ahora nos corresponde a nosotros ser los portadores de la palabra, ser los mensajeros del Evangelio, ser los que anuncien las buenas nuevas de salvación. Nos corresponde a usted y a mí, a todos y cada uno de nosotros. Verdaderamente, hermanos, el más grande gozo y la mejor satisfacción que un cristiano pueda experimentar es tener parte en la salvación de una persona. ¿Sí? Y vuelvo a enfatizar, no es que sean salvos por causa nuestra. Dios es el que salva y el poder está en la palabra de Dios. Pero somos instrumentos, somos siervos de Dios, como dijo Pablo de él y de Apolos. Son siervos por los cuales muchos habían creído. Y lo mismo, hermanos, somos nosotros, siervos de Dios para que otras personas conozcan el Evangelio y puedan ser salvos. Es el saber, hermanos, que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo contribuyó de alguna manera para que las personas creyeran y pudieran ser salvos. Es ahí donde está, hermanos, la satisfacción más grande que un cristiano puede experimentar en su vida. Hay un trabajo especial, un trabajo que todo cristiano debe de hacer, un trabajo que al igual que a Moisés, a nosotros también se nos encomienda. Pero otra cosa, hermanos, que podemos ver en esta historia, que no solamente es un trabajo especial, es un trabajo que podemos hacer, es un trabajo que podemos, ¿sí? Si Dios mandó a Moisés a esta misión, es sin duda porque Moisés podía hacer el trabajo, ¿sí? Porque él podía.
Y podemos nosotros ver la historia y podemos ver lo que dice la Escritura, hermanos, y nos damos cuenta, por ejemplo, cómo Moisés se crió en Egipto. Al ser el hijo de la hija de Faraón, él se crió ahí, desde pequeñito, hasta que fue ya hombre, él creció en ese lugar. Moisés conocía el idioma de los egipcios, porque fue instruido en toda sabiduría y ciencia de los egipcios. Él conocía la lengua, conocía la cultura de los egipcios, conocía las creencias de los egipcios, conocía el gobierno de los egipcios. Moisés podía perfectamente moverse ahí en Egipto, moverse aún dentro del palacio sin necesidad de una persona que lo guiara, porque él ahí se crió. Él lo conocía como la palma de su mano. Moisés, hermanos, conocía el desierto. Moisés conocía los pueblos de alrededor. Moisés, hermanos, sobre todo podía hacer el trabajo porque era un hombre noble, porque era un hombre manso, porque era un hombre temeroso de Dios. Y Dios, conociendo su corazón, conociendo sus facultades, conociendo lo que él sabía, hermanos, Dios estaba seguro de que Moisés podía hacer el trabajo que le había encomendado. Moisés podía, ¿sí? Él podía. No había persona más capacitada, más apta, más idónea para ir a Egipto a sacar al pueblo que Moisés. ¿Sí? Él podía hacer el trabajo, definitivamente. Sin embargo, hermanos, leemos en la Biblia y podemos percibir lo que pasa. Moisés, siendo ya un hombre aproximadamente de 80 años de edad, cuando Dios le habla a través de la zarza, ya siendo ya mayor, siendo un hombre que al paso del tiempo se había acostumbrado ya a la tranquilidad del desierto. ¿Sí? Ya habían pasado mucho tiempo de que él había dejado Egipto, ya estaba acostumbrado a otro tipo de vida, a la tranquilidad de su trabajo, simplemente como pastor de ovejas. Moisés, hermanos, ahora que ya no estaba habituado a esa clase de retos y de desafíos, podemos ver en la Escritura que ahora que el Señor lo llama, ahora que el Señor le explica el trabajo que tiene que hacer, comienza Moisés a poner una serie de excusas y de pretextos para llevar a cabo el trabajo que Dios le está diciendo. ¿Podía hacerlo? Sí podía. Por diferentes motivos y razones, como les acabo de explicar, Moisés se excusa para no hacer el trabajo que el Señor le está demandando. Y podemos ver, hermanos, en la Escritura, y vamos viendo lo que dice Moisés. Empieza a poner excusa tras excusa. La primera de ellas que dice Moisés es: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Dice ahí, hermanos, en el capítulo 3, verso 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy, Señor? Yo no soy nadie. Yo soy un pobre pastor de ovejas que trabaja en el desierto con sus animalitos. ¿Quién soy yo? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sí, el monte Horeb, donde estaba allí. Hermanos, cuando Moisés dice: Señor, ¿quién soy yo? Está diciendo: Señor, yo no soy nadie para presentarme ante Faraón. Yo no soy una persona importante. Yo no soy una persona que a quien vayan a oír, a quien le vayan a hacer caso. No, Señor, yo no soy el indicado para presentarme ante Faraón y sacar a los israelitas, para presentarme ante el rey más poderoso del mundo y decirle: deja ir al pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermanos, Moisés estaba diciéndole a Dios: yo no soy la persona indicada, yo no soy la persona adecuada. Moisés, hermanos, Moisés se sentía incapaz para realizar la tarea que Dios le estaba encomendando. ¿Sí? ¿Qué le responde Dios? Ante ese sentimiento de incapacidad o de impotencia, Dios le dice: ve,
porque yo voy a estar contigo. ¿Sí? Tú no te preocupes, yo voy a estar a tu lado. ¿Sí? Yo no te voy a dejar solo. ¿Sí? Tú vas a ir, pero siempre voy a estar junto a ti. El Señor le da ánimo a Moisés y le hace énfasis en que él iba a estar juntamente con él, que no se preocupara, que no tuviera temor, que no iba a ir solo a esta misión. Y luego, hermanos, Moisés pone una segunda excusa. Él dice: Señor, si me preguntan esto, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a responder? Dice en el verso 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Verso 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, ¿qué dice Moisés? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la razón que él está poniendo para no ir a Egipto? ¿Ignorancia? ¿Falta de conocimiento adecuado? Si ellos me preguntan ¿quién me envió, Señor?, ¿yo qué les voy a decir? Imagínate, yo voy, me presento ante ellos y me preguntan ¿quién te envió? ¿Cuál es su nombre? Pues yo no sé qué les voy a contestar. Y ese es el argumento que está presentando Moisés ante el Señor. No sé qué les voy a decir. Yo soy ignorante, Señor. No conozco, ¿verdad?, con exactitud lo que yo deba de responder. ¿Qué le dice Dios? Diles: yo soy, me ha enviado. Si ellos te preguntan, diles: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envió. Y para más facilidad, diles: Jehová me ha enviado. Esto diles. Si te preguntan, tú contesta esto, ¿verdad? Y se acabó el problema. Pero no se queda ahí, hermanos. Presenta una tercera excusa a Moisés. Y él dice: ellos no me creerán, Señor. No van a oír mi voz. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala a la tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Verso siguiente, el 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Verso siguiente, el verso 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Tercera excusa de Moisés, hermanos. No me van a creer, Señor. No van a oír mi voz.
Estoy seguro de que no me van a creer. ¿Sí? Y no quería ir. Pero ¿qué dice Dios? Te voy a dar 3 señales. La primera señal va a ser para aquellos los más receptivos. Y tú vas a arrojar tu vara a la tierra y se va a convertir en una culebra, en una serpiente. Después la vas a tomar por la cola y se va a convertir en vara otra vez. Y cuando vean esto te van a creer. Pero si hay algunos que no creen, si son más escépticos, vas a meter tu mano en tu seno y cuando la saques va a estar leprosa. Y la vas a volver a meter. Cuando la saques va a estar normal, va a estar sana. Pero tal vez va a haber otros que sean más incrédulos todavía. Va a haber una tercera señal, Moisés. Vas a sacar agua del río Nilo, la vas a arrojar a tierra y se va a convertir en sangre. Y te van a creer. Y van a saber que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fue el que te envió. Y Dios derriba el argumento de Moisés de que no le iban a creer. Te van a creer. Yo voy a estar contigo y vas a hacer señales para que ellos te crean. Viene una cuarta excusa de Moisés y dice: Señor, yo soy tardo para hablar, yo soy torpe de lengua. Note usted, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová otra vez: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y soy torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Sí, hermanos, amigos, Moisés dice: no, Señor, yo no soy buen orador, yo no sé expresarme, yo no sé hablar bien, yo soy tartamudo, etcétera, etcétera. Y Dios le dice: hermanos, yo sé lo que eres, Moisés. Yo sé lo que eres. Yo te hice. Yo hice al ciego, yo hice al sordo, yo hice al mudo. Yo he hecho a toda criatura y yo te hice a ti también. Y yo sé lo que tú eres. Yo lo sé. Ve. Ve a Egipto y yo voy a estar contigo. Yo te voy a enseñar lo que tú vayas de hablar. Yo voy a estar con tu boca para que puedas decir lo que necesitas decir. Ve, le vuelvo a decir otra vez: ve, Moisés, a Egipto. Y vuelve a derribar Dios el argumento de Moisés. Pero hay una quinta excusa. Y ahora dice Moisés: Señor, estoy indispuesto. Parafraseando lo que dice Moisés. Verso 13 dice: y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía a otro, Señor. Yo no. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Allá está tu familia en Egipto, Moisés. Tú saliste, tú huiste, te escapaste, pero allá está tu familia. Allá están tus hermanos, allá está Aarón. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Moisés ya no estaba dispuesto, decía: envía a alguien más. Y todo esto, hermanos, excusa tras excusa que ponía Moisés, causó el enojo de Dios. Dios se molestó. ¿Sí? Dios se llenó de ira en ese momento. Porque no es la forma. Cuando Dios nos manda, cuando Dios nos pide, cuando Dios nos instruye y nos da una orden que debemos hacer, hermanos, no es lo correcto poner excusas y pretextos. Cuando Dios nos manda a nosotros un trabajo, hermanos, es porque lo podemos hacer.
Y ese era el caso de Moisés. Él era la persona perfecta para hacer ese trabajo, aunque ahora él estaba lleno de dudas y desconfianza. Dios, hermano, sabía que él podía hacerlo. Y cuando él se excusaba y decía, no puedo, manda a otro, no me van a oír, no me van a hacer caso, Señor, no sé qué contestar, y Dios derriba sus argumentos. Hermanos, Dios empezó a molestar con él. Dios se molestó con Moisés. Ahora dice Dios, allá está tu hermano Aarón, él te va a ayudar. Lo que tú quieras decirlo, díselo a él. Tú vas a ser para Aarón como Dios. Sí. Y él va a hablar por medio de ti. Así que ve, por favor ve. Ya era la última oportunidad, la última chance que Dios le estaba dando a Moisés. Hermanos, dice el versículo 16, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Hermanos, ¿nos suena familiar esta historia? ¿Nos suena familiar todo lo que se describe aquí que sucedió con Moisés cuando hablaba con Dios? ¿Nos identificaremos algunos de nosotros con esta escena que describe aquí la Escritura? Tal vez que sí, hermanos. Tal vez que sí. Y es que de la misma manera, hermanos, Dios nos pide que ayudemos a todas esas personas que están perdidas a conocer de su amor, a conocer de su evangelio, a conocer cómo obtener la salvación. Dios nos ha encargado, nos ha encomendado a nosotros hacer este trabajo. Un trabajo que podemos hacer definitivamente. Pero, hermanos, lamentablemente, al igual que Moisés, muchas veces simplemente nos dedicamos a poner excusas. Excusa tras excusa. A veces lo hacemos. Consciente o inconscientemente repetimos el mismo patrón de Moisés. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? No esperes que yo vaya a hacer este trabajo. No, Señor. Si ni fui a la escuela, apenas llegué a 3er grado tal vez. ¿Cómo crees que yo, Señor, voy a poder hacer esto que tú me estás pidiendo? Señor, yo no sé lo suficiente. Apenas tengo como 10 años que me bauticé, que voy a poderle hablar a una persona. 10 años. Y a veces nos sentimos incapaces. A lo mejor me pueden hacer preguntas, Señor, que yo no voy a poder contestar. ¿Qué les voy a decir? No, Señor, yo no soy la persona indicada. Sí, tengo mi pariente, tengo mi familiar, mi amigo en la escuela, en el trabajo, mi vecino, pero yo no soy, Señor, la persona indicada. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Qué les voy a decir? Si me preguntan algo, no voy a saber qué contestar. Señor, las personas son muy incrédulas. Son muy incrédulas. Por más que les hable, yo estoy seguro que no me van a creer. Es más, casi estoy seguro que ni siquiera me van a oír. No, Señor, yo no creo que yo pueda hacer este trabajo. Señor, yo no sé hablar, Señor. Yo no sé expresarme. Yo no soy bueno para esto. Tú necesitas personas que sean muy elocuentes. Sí. Personas que tengan esa facilidad de palabra. A mí me da vergüenza, Señor, porque yo soy muy torpe. Yo no sé expresarme bien. Definitivamente yo no, Señor. Yo no puedo hablarle a nadie de tu palabra. Yo no puedo hablarle a nadie del evangelio. Yo no, Señor. Señor, mejor que lo hagan otros. Yo, Señor, de plano no puedo. Mira, allá está fulano, allá está sutano, allá está la hermana fulana. Mándalos a ellos, a mí no. Yo no, Señor. Dile a alguien más. Yo voy a ser un buen cristiano. Yo no voy a faltar a las reuniones. Siempre mi lugar ahí va a estar ocupado en la banca. Ahí voy a estar yo siempre, Señor. Pero no me pidas que haga esto. Yo definitivamente no puedo.
¿Se nos ha hecho familiar esta clase de excusas y pretextos, hermanos? Nos identificaremos con algunas de estas cosas que Moisés utilizó como pretextos para no ir a lo que el Señor le estaba mandando. A veces sí, hermanos. Tristemente, muchas veces esa es la realidad. Pero hermanos, debemos entender, al igual que Moisés, que Dios cuando nos manda algo es porque tenemos todo lo que necesitamos para hacer este trabajo. Si Dios nos manda algo, hermano, no nos está mandando a la guerra indefensos. No. Dios no va a exigir ni a demandar nunca de nosotros algo que sea imposible de hacer. Dios no hace eso. No. Moisés se enfocaba, si ustedes se dan cuenta, en las cosas que él no tenía. Cada que ponía excusas, él hacía referencia a lo que no tenía. Pero Dios miraba en él las cosas que sí tenía. Y Dios sabía, hermanos, que con lo que él tenía podía hacer el trabajo que él le estaba demandando. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Dice, pues tengo una vara. Pues con esa vara vas a hacer que ellos te crean. Con eso. Una simple vara, hermanos. Un cayado de un pastor. Uno puede decir, pues ¿para qué me sirve esta vara? Dios la iba a utilizar. Eso es lo que tienes, eso es lo que vas a utilizar para ir y hacer el trabajo que te estoy mandando. Debemos enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, es más que suficiente para hacer este trabajo. Cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces decimos, no tengo elocuencia, no fui a la escuela, no tengo conocimiento, no tengo tiempo, no tengo carisma, y empezamos a decir lo que no tenemos. Pero fíjese en lo que sí tiene. Lo que sí tiene. Dios, hermanos, nos ha dado una mente a todos, ¿o no? Somos muy inteligentes. En nuestros trabajos, usted tiene su trabajo, tiene su oficio, tiene su negocio, tiene responsabilidades que cumple y usted es bueno para lo que hace, ¿o no? Sí lo es, sí lo es. Dios nos ha dado a todos una mente, nos ha dado ojos, nos ha dado boca y nos ha dado su palabra escrita para que la estudiemos, para que la aprendamos y para que la enseñamos a los demás. Dios nos ha dado lo que necesitamos y todos lo tenemos. Todos lo tenemos. ¿Sí? Eso es más que suficiente. En la 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debe de haber esa diligencia, ese deseo en nosotros de aprender de su palabra, de conocer más de la Escritura, si es posible, aprendernos textos de memoria, ¿sí? Y si no, hermanos, escribirlos en una hojita, decía un hermano, tener un prontuario, ¿verdad? Ahí en nuestra Biblia y donde tengamos ahí temas con diferentes textos, ¿verdad? Que nos ayuden para cuando hablemos con una persona, si no tenemos la capacidad de retener de memoria los versículos o las citas. Pero Dios nos ha dado su palabra y tenemos una mente y tenemos capacidad y tenemos ojos y tenemos boca para hablar. Dice Dios, eso es más que suficiente. Con eso tú puedes hacer el trabajo. Sí. Moisés, hermanos, necesitaba saber quién era Dios. Sí, él decía, ¿qué les voy a decir? Bueno, de la misma manera, usted y yo necesitamos saberlo. Y si lo sabemos, podemos decirle a las personas lo que sabemos. ¿Podemos nosotros, hermanos, decirle cuánto le ama Dios a la persona? Sí, sí, porque conocemos a Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? Muchísimo. Sí. ¿Sabe usted quién es Jesús y qué hizo por usted? Si usted lo sabe, usted lo puede compartir con los demás. ¿Sabe usted cómo beneficiarse de la muerte y sacrificio de Cristo? Si lo sabe, eso tiene que explicárselo a otros. ¿Conoce usted el plan de salvación de Dios para el hombre?
Si usted ya lo obedeció, si usted ya lo sabe, usted puede compartirlo con otras personas. Definitivamente que sí. Hermanos, al igual que Moisés, ¿usted se siente incapaz o se siente incompetente para persuadir a una persona? Puede ser. Hermanos, no me van a creer, ni me van a oír. Bueno, usted debe de entender que el poder no está en nosotros. Usted debe de entender que usted no necesita preocuparse por esto. Usted debe estar consciente que el poder no está en la elocuencia de la persona, no está en esa habilidad, esa destreza. ¿Sí? El poder está en la palabra de Dios. El poder está en el Evangelio de Jesucristo. Ahí es donde está el poder. Usted simplemente tiene que llevar la palabra, usted tiene que compartirla y Dios se va a encargar, la palabra de Dios se va a encargar de hacer su trabajo, ¿verdad? No son cosas que nos deban de preocupar. ¿Usted cree que no tiene la capacidad de hablar o de expresarse de una forma idónea? Pues no hay nada de malo en pensar así, porque la realidad es que Dios nos ha hecho a todos diferentes y cada quien tiene una capacidad y los demás tendrán una capacidad tal vez más grande que nosotros. Esa es la realidad de las cosas. Aún así, hermanos, nosotros debemos hacer todo lo que podamos y llevar a la persona hasta donde sea nuestro límite, hasta donde sea nuestro alcance. Hacer todo lo que podamos con ellas para explicarles, para hablarles, para enseñarles, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra capacidad. Y aún, hermanos, después de que nosotros hayamos agotado nuestros recursos, Dios, hermanos, yo les aseguro, proveerá para nosotros también un hermano Aarón, ¿sí? Como lo hizo con Moisés. Un hermano Aarón. Si él, hermanos, Moisés necesitó de su hermano, usted y yo muy probablemente también necesitemos de nuestro hermano o de nuestra hermana para hacer este trabajo. Sí. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros somos bendecidos con muchos hermanos y con muchas hermanas Aarón, que podemos nosotros auxiliarnos, que podemos nosotros ayudarnos con ellos, hermanos que por su experiencia o por su conocimiento pueden explicar la palabra de Dios tal vez de una manera más efectiva, y Dios los ha puesto a nuestro alrededor. ¿Sí? Si usted dice, hermano, es que yo ya expliqué lo que pude y hasta donde alcanzó mi conocimiento, con todas mis limitaciones hice lo mejor que yo pude en mi trabajo. Bueno, ayúdeme por favor. Hermanos, por supuesto que va a haber un hermano o va a haber una hermana que va a estar dispuesto a ir con usted y a auxiliarle, ¿sí? Para de una manera más efectiva, de una manera más detallada, tal vez explicar algo que usted quiere enseñar. Sí, hermanos, si no somos muy buenos para hablar o no somos muy buenos para explicar, siempre hay alguien entre los hermanos dispuestos a ayudarnos. Sí. A lo mejor puede usted pedirle a ese hermano Aarón que le acompañe, ¿verdad?, para platicar con esta persona. O a lo mejor usted puede invitar a su casa a ese amigo, a ese pariente y también invitar al hermano Aarón, ¿verdad? Y decirle y ponerse de acuerdo y juntamente, hermanos, hacer este trabajo que podemos hacer. Todos lo podemos hacer. El punto es, hermanos, que no hay excusa, no hay pretexto, no hay pero que valga. Dice el Señor, haz lo que debes y no pongas excusas, porque en realidad, hermanos, no hay nada que nos justifique. Recuerde que el Señor de una u otra manera siempre nos provee de lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Él va a proveer, ¿sí? Cualquier cosa que usted diga, hermano, siento que no voy a poder o no soy el más apto, Dios va a proveer, ¿sí? Lo único es que nosotros tengamos la disposición de obedecer al Señor. Que digo, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Y en el camino, Dios va a proveer.
De una u otra manera, el Señor no nos va a dejar solos para este trabajo tan importante que Él nos está pidiendo que hagamos. Hermanos, quisiera continuar. Hay un punto número 3. Es un trabajo en el que podemos tener éxito. Moisés tuvo éxito. Moisés tuvo éxito. Él simplemente, hermanos, hizo lo que Dios le había mandado, hizo a un lado las excusas, los pretextos, confió en el Señor, fue a Egipto, habló con el pueblo de Dios, le creyeron, adoraron al Señor. Podemos ver, hermanos, que fue exitoso en la encomienda que Dios le ordenó. Lo mismo podemos hacer nosotros también. Tenemos que, hermanos, confiar en el Señor y hacer todo lo que esté en nuestras manos para obedecerle y cumplir con este importante mandamiento. Gracias, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejarle aquí la lección y vamos a llevar esto a nuestros corazones. Muchas gracias por su atención. Dios